aquí va nuevamente un nuevo video tutorial. Bueno, a pedido de una persona muy especial. Y esto va para ti. Bueno, vamos a hacer un video tutorial acerca de Access. Vamos a crear una base de datos. Vamos a esa base de datos vamos a relacionarlas y vamos a insertar algunos registros. Bueno, para empezar, antes de crear la base de datos, vamos a ver algunas cosas muy importantes antes de pasar a crear. Bueno, en el introducción dice, Microsoft Access es un programa para el manejo de grandes cantidades de datos que permite el almacenamiento, la organización, búsqueda rápida de todo tipo de datos e información indispensable en las labores diarias de las empresas. El programa le permite generar, analizar y crear informes de una manera muy sencilla, y lo mejor es que no necesita conocimientos previos de programación para hacerlo. Es fácil de utilizar, desde la entrada de datos hasta la impresión. Bueno, con eso no quiere decir que es un programa simple para nosotros o para la empresa, para que vaya utilizando la información de manera adecuada y correcta y organizada, ¿no? Es lo más primordial. Bueno, y antes de crear una base de datos tenemos que tener unos conceptos básicos. Tenemos que conocer qué es un dato, qué es un campo, qué es un registro, qué es una tabla y, por supuesto, qué es una base de datos. Vamos a empezar que el dato. Bueno, el dato es la unidad mínima de información que puede existir en una base de datos. Es decir, un dato es cualquier información particular. Por ejemplo, la edad de una persona, la cantidad de artículos, un almacén, el sueldo de un empleado, bueno, etcétera, ¿no? Es un dato. Por ejemplo, lo más fácil así, esto serían nuestros datos personales. Por ejemplo, nuestro nombre, nuestro apellido, toda esa cosa es un dato, una información mínima. Después tenemos el campo. El campo es un nombre genérico, bueno, que se asigna para indicar o representar un dato o un conjunto de datos. Cada campo contiene un fragmento de información que describe una parte única del registro. Bueno, el campo es donde se va a almacenar el dato. Después tenemos el registro. El registro es un conjunto de campos relacionados con un mismo ente, del mismo información. Así, por ejemplo, los datos personales de un alumno, los datos sobre una pieza específica en un inventario, también conformado un registro, es decir, que se obtiene un registro cuando se han completado los datos en todos los campos existentes en una tabla determinada. Bueno, el registro ya es algo completo, así como dice, ¿no? Por ejemplo, los datos personales de un alumno, los datos personales de un trabajador, podría ser datos personales de una empresa, bueno, etcétera. Es un registro. Pero un dato, si es, por ejemplo, digamos, yo digo mi edad, ¿no? Yo tengo 20 años y, por ejemplo, esto es 20, probablemente es un dato. Pero en cambio el registro ya es completo, ¿no? Bueno, luego tenemos una tabla. Es una tabla es un conjunto de registros que tratan sobre un tema específico. Por ejemplo, una tabla de productos o proveedores, una tabla de proveedores, ¿no? Las tablas organizan los datos de columnas denominadas campos y filas denominadas registros. Cada fila de una tabla contiene un solo registro y es único. Por ejemplo, en este ejemplo que les voy a dar, que sea tabla de alumnos. Bueno, el alumno va a tener un código, va a ser único, su nombre va a ser el único, su apellido, su edad, qué curso va a llevar, cuándo se matriculado. Todo este conjunto representa una tabla, ¿no? Todos los datos que menciono, por ejemplo, digamos, yo me llamo William, Chaupi Álvarez, es un registro, ¿no? Datos, todas esas cosas. Pero, y todos esos registros se guardan de acuerdo a las columnas, ¿no? Vayan organizándose. Y por final, acá tenemos que es una base de datos. Una base de datos es todo un conjunto de información que se organiza en tablas y además se relaciona con un asunto o tiene una finalidad. Por ejemplo, si desea llevar el control de vendedores de una empresa, o dar el seguimiento de los pedidos de clientes, o también administrar el control de videos. Bueno, un ejemplo, ¿no? La base de datos es como acá lo dice, es un conjunto de tablas. Bueno, dentro de estas tablas se encuentran registros.
Entonces, una base de datos es un conjunto de información, ¿no? Y luego pasamos a la creación de una base de datos. Para crear una base de datos en Access es muy sencillo. Sin embargo, le sugerimos diseñar previamente, ojo, a lápiz y a papel la estructura que tendrá dicha base de datos, con el objetivo de que la creación resulte más sencilla, entendible y rápida. Esto siempre se tiene que aplicar cuando uno desarrolla, ¿no? Cuando uno quiere hacer la estructura de su base de datos. Lo primordial es diseñarlo en un papel blanco agarra y diseñar la base de datos. Pero si ahora mismo yo me hago y entro a Access o no sé, en cualquier programa, que son gestores de base de datos, ingreso y me pongo a crear, voy a tener algunos errores, posiblemente siempre pasa, ¿no? Entonces yo ya tengo que tener previo mi base de datos ya creada en una hoja con sus tablas relacionadas y así para no tener problemas ya cuando estemos trabajando en la computadora. Pasando esto, vamos a seguir viendo algunos detalles. Es un nombre de campo. El nombre genérico que se asigna a cada uno de los campos para identificarlos. Ese nombre preferentemente tiene que ser corto para que sea fácil de identificarlos. Bueno, el nombre puede tener hasta máximo de 64 caracteres. Por ejemplo, hace rato lo estaba mencionando, el nombre del campo, por ejemplo, un campo sería el código donde está almacenado. Otro campo sería el nombre, un campo llamado nombre, donde en este campo se va a almacenar un dato que sería mi nombre, por ejemplo, William, es un dato, ¿no? Entonces, sería eso. Después tenemos tipo de datos. Los tipos de datos son los caracteres. Acá, como dicen, determina qué tipo de datos se almacena en cada campo creado. Por ejemplo, números, letras, puede ser números decimales, números enteros, o cualquiera, ¿no? Etcétera. Esto depende de la naturaleza del campo y el propósito de este, por omisión, aparecerá siempre en el campo el texto de tipo texto. Bueno, por defecto que aparece de tipo texto. Y luego de acá vamos a ver los tipos de campos. Bueno, acá tenemos los tipos de campos. Los tipos de campos que son básicos y que se utilizan cuando tú creas tu base de datos. El valor es el nombre, el texto corto. Bueno, el texto corto permite registrar hasta 255 caracteres alfanuméricos. Es decir, que es posible ingresar textos, números que no sean utilizados para un cálculo. Por ejemplo, puede ser un teléfono, ¿no? El número de teléfono es un texto porque yo no voy a, por ejemplo, utilizar ese número para sumar o para aplicar alguna operación matemática. Por ejemplo, también es un texto, es un número de teléfono, mi número de documento, y hay otros que se utilizan, ¿no? Y el texto largo simila, bueno, es casi igual al otro, pero sin límites en la cantidad de caracteres. Texto largo es para escribir un texto, no sé, un texto largo. Por ejemplo, este texto largo mayormente se utiliza cuando en un campo necesitamos guardar alguna descripción, ¿no? Una descripción que sea largo, ¿no? Después tenemos el número. Bueno, el número solo admite números. Se puede ser usado en cálculos, por ejemplo, cantidad de horas trabajadas, la cantidad de productos vendidos, entre otras posibilidades. Bueno, este número sí lo va a ingresar, estos números se utilizan para el cálculo, así como lo hice para cantidades. Por ejemplo, yo necesito registrar, si trabajo en almacén, por ejemplo, en el stock, ¿no? Cuánto producto está saliendo, cuánto producto está entrando, toda esa cosa necesito yo calcular. Entonces, necesito yo utilizar el campo numérico. Después tenemos otro campo que es fecha, hora. Igual se utiliza para registrar las fechas y horas, tal como lo dice. Monedas, igual. Necesito, por ejemplo, no sé, para calcular, por ejemplo, el IGB, todas esas cosas, yo necesito un campo que sería moneda para calcularlo. Después tenemos la casilla sí o no, genera una casilla en tabla que se debe activar para indicar valores positivos o desactivar para valores negativos.
Eso también se utiliza. Bueno, casi no mucho se utiliza, pero sí. De ahí viene el objeto OLE para almacenar archivos, imágenes y videos. En eso podemos en una base de datos nosotros guardar algún video, foto, no sin ningún problema. Bueno, también tenemos este campo. Después tenemos la autonumeración. Esta autonumeración casi mayormente se utiliza cuando, por ejemplo, un código, digamos, necesitamos registrar productos, entonces yo no quiero ingresar el código del producto, que el sistema de automáticamente ingrese correlativamente, empezando desde el 1, ¿verdad? Entonces, necesariamente tengo que declarar este campo de manera automática. Entonces, no necesita ingresar. Después tenemos el valor hipervínculo. El vincula archivos y elementos de una base de datos a la dirección URL de correo electrónico. También se utiliza, casi no mucho, pero sí hay casos que se utilizan. Datos adjuntos para adjuntar archivos o un campo. Por ejemplo, una tabla que posea datos de los empleados puede llevar adjunto un currículum correspondiente en el registro de cada uno de ellos. Bueno, esos son los campos o los valores básicos que se ve, pero hay muchos más, pero por ahora vamos a ver esto. Y para crear nuestra base de datos, aquí ya tenemos nuestras tablas que vamos a crear, las tablas que vamos a utilizar 3 tablas básicas, que es una tabla llamada, tabla contactos y tabla tipo de contactos. Entonces, teniendo aquí yo ya tengo esto, ustedes, por ejemplo, si quieren crear otra base de datos, igual lo crean en una hoja y ya lo pudieran tener ya listo para poder crear la base de datos. Ahora, terminando con esto, vamos a entrar en nuestro Access. Vamos a presionar la tecla Windows R y aquí en esta ventanita vamos a escribir la palabra ns Access y presiono la tecla Enter y de manera automática se va a abrir el programa. Y podemos trabajar en modo web y también como escritorio. En este caso vamos a trabajar en modo escritorio. Vamos a pinchar acá en base de datos del escritorio en blanco. Sale una ventanita y acá vamos a crear el nombre de la base de datos. Ojo, siempre la base de datos tenganlo en cuenta que sea algo referente a la información o a la empresa más o menos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear acá DD base de datos o DD empresa, lo voy a hacer porque no tengo ninguna empresa. Empresa, y en la parte derecha acá tengo un folder pequeñito, hago clic y acá voy a hacer la referencia donde voy a almacenar mi base de datos. Digo que quiero guardarlo en el escritorio y le digo aceptar. Y en la parte inferior ya aparece la ruta donde está almacenada. Y le pongo crear. Ahora y aquí ya tengo mi base de datos. Hay que cerrarlo primero para poder verificar si realmente se ha creado nuestra base de datos. Cerramos. ¿Sí? Aquí lo tenemos nuestra base de datos. Ahora para abrirlo hay que darle doble clic. Y aquí nos aparece un mensaje que si vamos a habilitar esto, le decimos habilitar contenido. Ya. Ahora aquí tenemos nuestro campo de trabajo. Ahora vamos a crear la primera base de datos. Vamos a ir a nuestra presentación. Ahí tenemos. Vamos a buscar nuestra base de datos. Perfecto. Vamos a crear nuestra tabla contactos. Primero, vamos acá a la pestaña crear y diseño de tabla. Hacemos clic y aquí tenemos, como hace rato les mencionaba, nombre del campo,
tipo de dato y alguna descripción. Descripción, ¿no? Por ejemplo, yo que voy a poner mi primer campo así de contacto y le pongo de texto corto y una descripción pequeña. Esto es el código de la tabla contacto. Bueno, hacer algo así, ¿no? Si no, es que este campo no es obligatorio. Ahora tengo el tipo de datos texto corto, pero en la parte inferior tengo algunas propiedades que yo puedo alterar, pero en este caso lo que nos interesa es el tamaño del campo, cuántos caracteres puedo ingresar. En esto lo voy a poner texto corto que sea bueno, en este caso el ID no va a ser texto corto, va a ser autonumeración. Entonces en este caso yo no tengo ya ningún cuánto carácter voy a ingresar. Entonces esto lo dejo así. Tengo ID de contacto, nombres, apellidos, dirección. Nombre de texto corto. Aquí sí lo ponemos 30 de carácter. Apellido, igual texto corto. 30. Tenemos dirección, ciudad. Igual dirección, texto corto. Esto es más amplio, va a ser porque necesitamos utilizar más caracteres, entonces lo pongo 40. Ciudad, país. Ciudad, acá le pongo 25, no necesito mucho. Después país, igual 25. Nombre, compañía. Solo no le estoy poniendo con ñ porque es un carácter especial. Igual los tildes tampoco. Igual nombre, compañía, acá le pongo 30. Cargo, igual acá le pongo 30. Teléfono trabajo, teléfono móvil. Teléfono trabajo, tengo texto corto, le pongo de 7 caracteres. Igual, teléfono móvil, igual texto corto, que son de 9 caracteres. Después tengo el correo electrónico. Correo electrónico va a ser texto corto, vamos a ponerlo de 40. Y después tenemos el ID tipo de contacto. El ID tipo de contacto es para poder relacionar con la otra tabla que tengo aquí, que va a ser mi tipo de contacto. Porque un contacto, analizando, mira, para las relaciones y anticipándome un poco, una llamada tiene un contacto. Y este contacto, ¿cómo se llama? También tiene un detalle, ¿no? De la llamada que he hecho. Necesito relacionar, entonces para eso tengo este ID. Entonces, también se le llama el foreign key, o la llave secundaria. Entonces, ID tipo contacto. Vamos a hacer ID tipo contacto. Esto va a ser número. Ok, ya tenemos hasta ahí ya nuestra tabla. Bueno, en esta parte el nombre del campo, necesariamente a veces en casos se utiliza algunas palabras cortas. Por ejemplo, en nombre compañía, un poco largo, cuando somos programadores a veces no lo utilizamos ya, pero en este caso lo vamos a utilizar porque es estamos empezando, ¿no? Pero
cuando ya poco a poco avancemos, este por ejemplo sería, ¿no? Lo utilizaríamos como non compa o no sé, tel trabajo, T móvil, algo por ahí, ¿no? Acá correo electrónico muy largo, entonces podríamos hacer email, algo así, ¿no? Pero eso ya es de acuerdo que vayamos avanzando. Ahora necesitamos declarar nuestra llave primaria. Seleccionamos y en la parte superior acá tenemos clave principal. Vamos a hacer clic en esto y acá estamos asignando este campo como lo que sea la llave primaria, porque este campo no se va a repetir. Entonces ya hemos terminado con esto. Ahora hay que hacerle clic derecho en la parte superior y aparece guardar. Guardar y le ponemos el nombre, se va a llamar contacto. Y le ponemos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra tabla contactos. En el siguiente video vamos a seguir creando las otras tablas